Bailo desde que tengo uso de razón, empecé de muy chica. Bueno, estudié con distintos profesores, luego entré en el Centro Galicia siendo adolescente y más tarde el mismo profesor del Centro Galicia me trajo a Cavedra, vine como bailarina y como asistente de dirección, estuve 8 o 9 años y después dejé por asuntos de trabajo y mi familia y retomé acá en Vedra como directora en el año 94 hasta el día de hoy. Mi función es enseñar baile a todos los niveles, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Muy bien. Siga la música. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Afuera. Adentro. Afuera. A ritmo, a ritmo, a ritmo. Arriba viene la vuelta, que ya saben cómo es. Segundo paso. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. 2, 3. Y 1, 2 brazos. Y 1, 2 brazos. Y un brazo, Valentina. Y un saltando, no caminando. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y cola, cola. Y último, delante, atrás. Y cola, cola izquierda. Y 1, 2, 3. 1, viene Camila. Vamos. Sale Emma. Sigue, 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 sigue. Bailando. Mano arriba. Delante atrás. 1. Brazo arriba. Sillas. Arriba. 1, 2, 1, 2, 3. Al aire. Va. 1, 2, 1, 2. Ojo, Valentina. Mírame. Abre la puerta y pasa. Abre la puerta y pasa. ¿No? Cuando vos estás acá tenés que abrirla. Abro para que pase. Abro para que pase. Mírame. Mírame. Respiro. A ver, vale. Quietos. Ahí se quedan, ahí se quedan. Muchísimo de lo que hago, me encanta enseñar cualquiera sea de los niveles porque cada uno me da diferentes cosas y puedo darles diferentes cosas. Los más chiquitos tienen su frescura, su ternura y lo mucho que son capaces de aprender a tan corta edad, y los más grandes los ves, a muchos los vi crecer, son mis alumnos hace 15 o 20 años, hoy tienen 23, 24 años, y los veo bailarines y me encanta su seriedad, su compromiso,
lo mucho que intentan mejorar, y yo también trato de mejorar. Siempre he hecho cursos de formación, en este mismo momento estoy haciendo uno. Me parece que es muy importante para el profesor seguir haciendo cursos, porque refresca cosas, está la mirada de otro profesor que sabe, y ayuda a que uno no se quede en la cosa cómoda de ya todo lo sé, y mejora cosas, refresca otras. Y eso trato de transmitírselo a la gente del conjunto, y también transmitirle el amor que yo tengo por Galicia, por sus bailes, por su música, y bueno, que esto se mantenga vivo, y me parece que es, bueno, el objetivo más importante, que quede esto para el futuro.